La luna colgaba sobre el Serengeti como una lámpara fría y distante. No había brisa, no había insectos cantando, solo un silencio espeso que parecía anunciar algo inevitable. La sabana, que durante el día es un tapiz dorado de vida, se había convertido en un escenario gris donde la muerte respiraba despacio. Desde el horizonte llegó el primer eco, una carcajada hueca, larga, escalofriante. No era humana, era el llamado de un clan que no teme a nada, que no respeta a nadie, las hienas moteadas. Y esa noche, su número no era el habitual. No eran 20 ni 40, eran 80 bocas hambrientas, 80 sombras con dientes como cuchillas. Frente a ellas, a menos de 1 kilómetro, 5 siluetas robustas emergían de entre las sombras. 5 leones. Sus melenas se movían lentamente bajo la luz de la luna y en sus ojos brillaba un fuego que no se apaga con miedo. No tenían manada detrás. No había refuerzos, solo ellos. Entre ambas fuerzas la distancia se acortaba. Cada carcajada de hiena era respondida por un rugido grave, profundo, que hacía vibrar la tierra. No era un rugido para asustar, era una declaración. Aquí estamos, vengan si se atreven. La noche olía a sangre, aunque todavía no había caído una sola gota. El viento arrastraba el aroma de un cadáver reciente, un búfalo viejo abatido horas antes por los leones. Esa carne, aún tibia, era el tesoro por el que 80 hienas estaban dispuestas a morir o matar. Las hienas avanzaban como una marea oscura. No corrían, caminaban hombro con hombro, como si supieran que el número ya les daba la victoria. Los leones permanecían firmes, las garras hundidas en la tierra, las orejas erguidas como antenas que captaban cada crujido. Un silencio repentino cayó sobre la sabana. Los rugidos y las risas se detuvieron. Por unos segundos solo se escuchaba el latido de la noche. Entonces, un destello de dientes. Una hiena dio el primer paso dentro del círculo invisible que separaba a los dos bandos. Era la chispa que encendería una semana entera de guerra. Una guerra sin banderas, sin treguas, sin descanso. Porque en el Serengeti, cuando la sangre llama, nadie retrocede. Y esa noche, la sabana entera contuvo el aliento para presenciar el comienzo de una carnicería que se recordaría por generaciones. Antes de continuar con esta historia salvaje, quiero invitarte a dejar en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Y si te apasionan las batallas más épicas de la naturaleza, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que muestran la verdadera cara de la vida salvaje. La primera en lanzarse fue una hiena joven, demasiado ansiosa para entender que la paciencia es un arma. Avanzó con la cabeza baja, gruñendo, y trató de morder la pata trasera del león más cercano. El felino giró como un relámpago y con un zarpazo la lanzó al suelo. El chillido atravesó la noche como un cuchillo. Ese sonido fue la señal. En segundos, una oleada de cuerpos manchados de gris y negro se abalanzó sobre los 5 leones. Era como si el suelo mismo cobrara vida. Un río de dientes y garras que se derramaba en todas direcciones. El primer impacto fue brutal. Un león quedó rodeado por al menos 15 hienas que mordían su melena, su lomo, su cola. Él giraba y golpeaba, abriendo carne con cada garra, pero por cada hiena que retrocedía herida, 2 más ocupaban su lugar. En el centro de la formación, el macho dominante, una mole de melena oscura, rugió tan fuerte que incluso las hienas dudaron un instante. Aprovechando ese momento, saltó sobre 2 de ellas, aplastando una contra el suelo y desgarrando el cuello de la otra con un solo mordisco. Pero la pausa fue breve. Desde todos los flancos, las carcajadas histéricas de las hienas regresaron con más fuerza. Ese sonido, mitad risa, mitad grito de guerra, era una estrategia ancestral.
desestabilizar al rival, romper su concentración, hacer que el miedo se infiltrara como veneno en la sangre. En un costado, una leona joven logró derribar a una hiena y hundirle los colmillos en el costado. La víctima chilló, pero sus compañeras no acudieron en su ayuda. En la lógica cruel del clan, una baja no detiene el ataque, solo lo intensifica. Los leones formaron un pequeño círculo defensivo, hombro con hombro, mirando hacia afuera. Era la única manera de evitar ser derribados desde atrás. Los rugidos se mezclaban con el chasquido de dientes y el golpe seco de garras chocando contra huesos. El aire se llenó del olor metálico de la sangre. El polvo levantado por las patas formaba una neblina baja que ardía en los ojos. Bajo la luz de la luna, esa escena parecía más una batalla de ejércitos que una disputa de animales salvajes. Y en medio de ese caos, algo quedó claro. Esta no iba a ser una pelea corta, ni siquiera una pelea de una noche. Lo que había comenzado como un asalto por un cadáver de búfalo estaba a punto de transformarse en una guerra de resistencia que marcaría el Serengeti por generaciones. El primer mordisco profundo lo recibió un macho joven en la pata trasera. Una hiena colgaba de su carne como un ancla viva, sacudiendo la cabeza para arrancar un trozo. El león rugió con furia y giró para aplastarla contra el suelo, pero el daño ya estaba hecho. Su paso se volvió más lento, y en esta batalla cualquier debilidad era una sentencia de muerte. El macho dominante entendió que no podía permitirse perder terreno. Se lanzó hacia adelante, embistiendo a 3 hienas a la vez, usando su peso como un martillo. Una cayó con el cráneo roto bajo sus garras, otra salió volando con un zarpazo que le abrió el costado. Pero la tercera esquivó y volvió a atacar por detrás. En otro punto del campo, una leona quedó atrapada bajo el peso de 4 hienas. Mordían su cuello, sus patas, su vientre. Con un esfuerzo sobrehumano, giró sobre sí misma, desgarrando la garganta de una y liberándose de las otras 3. Sangraba, pero seguía de pie. Cada segundo de combate dejaba más marcas en la tierra, huellas profundas, manchas de sangre, mechones de pelo arrancados. El cadáver del búfalo, causa de todo, había sido olvidado por momentos. Lo que estaba en juego ahora no era comida, era dominio. Era orgullo, era supervivencia pura. Las hienas, expertas en combate prolongado, no buscaban un ataque final rápido. Ellas desgastaban, hostigaban, mordían y retrocedían. Volvían una y otra vez como olas golpeando un acantilado. Sabían que la fatiga sería su mejor aliada. Los leones, por su parte, respondían con brutalidad concentrada. Cada golpe, cada mordida, estaba cargado con toda la fuerza que quedaba en sus músculos. Pero esa fuerza tenía un precio. Por cada hiena que caía, su resistencia se drenaba un poco más. El aire estaba saturado de polvo y gritos. Las carcajadas agudas de las hienas se mezclaban con los rugidos graves de los leones, creando una sinfonía salvaje que resonaba hasta más allá del horizonte. Era como si toda la sabana se hubiera convertido en un coliseo sin muros. En una pausa mínima, los 5 leones lograron reagruparse, retrocediendo hacia una zona más alta del terreno. Desde allí, podían ver a las hienas reorganizarse, rodeándolos como un anillo vivo. 8 decenas de ojos brillaban en la oscuridad, acercándose de nuevo. No había escapatoria. La carnicería no había hecho más que comenzar, y en el Serengeti, cuando la noche es larga y los depredadores no duermen, la muerte camina lenta, pero segura. El amanecer llegó con un silencio tenso. Las hienas se retiraron lentamente, no porque hubieran perdido, sino porque sabían que la noche siguiente volverían más fuertes. Los leones, jadeando y cubiertos de heridas, aprovecharon las pocas horas de luz para lamerse las heridas y proteger lo que quedaba del búfalo. Durante el día, los buitres comenzaron a acercarse, dibujando círculos cada vez más bajos sobre la escena. El aire se llenó del olor a carne en descomposición y sangre seca.
Pero ni las aves carroñeras se atrevían a bajar del todo. Sabían que el campo aún pertenecía a bestias vivas y furiosas. Cuando el sol comenzó a caer y las sombras se alargaron sobre la sabana, las primeras carcajadas regresaron. Lejanas al principio, luego más y más cercanas. Era el anuncio inequívoco. La segunda noche de guerra estaba por comenzar. Las hienas atacaron con más coordinación que la noche anterior. Se dividieron en grupos para hostigar a diferentes leones al mismo tiempo. El macho dominante, aún imponente pero más lento, tuvo que defender a una leona joven que había quedado aislada. En medio de la oscuridad, los ojos brillaban como brasas encendidas. Cada resplandor era una amenaza que se movía rápido entre la hierba alta. Los rugidos y las carcajadas se mezclaban con el crujir de huesos bajo patas y dientes. Esa noche, los leones consiguieron mantener su círculo defensivo, pero a un costo terrible. Nuevas heridas profundas, agotamiento extremo y una creciente certeza de que aquello no terminaría pronto. Cada amanecer sería solo un respiro antes de la siguiente embestida. Al tercer día, la situación se volvió crítica. Los leones apenas cazaban. No podían alejarse lo suficiente para atrapar nuevas presas sin dejar descubierto el cadáver del búfalo. Las hienas, en cambio, cazaban durante el día y regresaban al anochecer con energías renovadas. El cuarto día trajo consigo una imagen aterradora. Docenas de hienas apostadas alrededor del territorio, observando en silencio, como un ejército sitiando una fortaleza. No atacaban de inmediato, esperaban que el hambre y la fatiga hicieran el trabajo sucio. Así, noche tras noche, el Serengeti fue testigo de un enfrentamiento que ya no era una simple disputa por comida. Era una prueba de resistencia pura, donde cada bando apostaba su orgullo y su vida, y lo más escalofriante era saber que lo peor aún estaba por venir. El sol del tercer día nació como un fuego lento sobre la llanura. Los leones permanecían tumbados, respirando con dificultad. Sus músculos, tensos como cuerdas gastadas, apenas respondían. La fatiga les pesaba más que sus heridas. Y, sin embargo, en los ojos del macho dominante no había rendición. Al caer la tarde, un coro de carcajadas volvió a recorrer la sabana. No eran gritos dispersos, sonaban como un himno. Las 80 hienas regresaban con la misma ferocidad, con sus hocicos manchados por presas cazadas durante el día. Venían frescas, fuertes y hambrientas de guerra. El macho dominante se incorporó lentamente. Su melena negra parecía más espesa con el polvo pegado a la sangre seca. Avanzó unos pasos hacia el frente del círculo, dejando atrás a los otros 4 leones. En ese instante, sus ojos parecían brasas vivas encendidas contra el horizonte. Entonces rugió, no un rugido de advertencia, no un rugido para marcar territorio, fue un rugido que atravesó la piel y se clavó en el alma. Un rugido tan profundo que hizo callar las carcajadas, que hizo vibrar la tierra bajo las patas de todos los presentes. Era el grito de un rey que no acepta morir sin luchar. Con ese rugido la batalla cambió. Los 5 leones, en lugar de esperar el ataque, cargaron contra la masa oscura. La embestida fue brutal, garras desgarrando, colmillos partiendo huesos, cuerpos cayendo bajo el peso de la furia felina. Una hiena salió despedida por el aire, cayendo varios metros atrás. Otra quedó aplastada bajo el pecho del macho dominante, su cráneo roto en un chasquido seco. Las demás retrocedieron unos pasos, sorprendidas por la ofensiva repentina. Pero las hienas no son fáciles de quebrar. En cuanto se reorganizaron, volvieron a cerrar el círculo. Sin embargo, el impacto psicológico estaba hecho. Esa noche no lograron romper la defensa. Por primera vez, fueron ellas las que se retiraron primero. Los leones se reagruparon, jadeando y con la mirada fija en la oscuridad que se tragaba a sus enemigos. No habían ganado,
pero tampoco habían perdido. Y en el lenguaje brutal de la sabana, eso ya era una victoria. Mientras el macho dominante se recostaba, su respiración era un trueno lento. Sabía que esa ofensiva había comprado tiempo, pero no paz, porque en el Serengeti las hienas no olvidan y volverían al anochecer siguiente, y cuando lo hicieran, volverían con toda la rabia acumulada. El amanecer del cuarto día no trajo alivio. La sabana estaba cubierta por un velo espeso de polvo y silencio. Los 5 leones permanecían tendidos cerca del cadáver cada vez más seco del búfalo, respirando con esfuerzo. Sus músculos eran pura tensión agotada, y cada movimiento era un recordatorio del precio que estaban pagando. El macho joven que había sido mordido en la pata cojeaba gravemente. Sus garras dejaban surcos profundos en la tierra cada vez que intentaba ponerse de pie. Una leona sangraba por una herida abierta en el flanco, y el macho dominante tenía marcas frescas en la cara, cortes recientes que atravesaban la piel hasta el hueso. Las hienas, mientras tanto, parecían más fuertes que nunca. Habían pasado el día cazando presas menores, comiendo y recuperando fuerzas. Cuando la noche cayó, sus risas comenzaron a escucharse desde todos los puntos cardinales, como si la sabana entera fuera su escenario. Esta vez no atacaron de inmediato. Se acercaban en oleadas pequeñas, hostigando, probando la resistencia de los leones, obligándolos a moverse y gastar energía. Mordían rápido y se retiraban, dejando que la frustración hiciera su trabajo. Los leones, agotados, respondían con menos precisión. Sus zarpazos eran más lentos, sus saltos menos potentes. Incluso su rugido sonaba más grave, como si el aire ya no les alcanzara. La noche se transformó en un juego cruel de desgaste. Las hienas habían perfeccionado su estrategia, atacar desde un lado para obligar a los leones a girar, mientras otro grupo entraba por el lado opuesto. El círculo defensivo de los felinos comenzaba a abrirse, y cada brecha era una invitación al desastre. Una hiena logró morder la cola del macho dominante, aferrándose con una fuerza brutal. Él giró para aplastarla, pero 2 más se lanzaron a sus patas delanteras. Por un instante, el rey estuvo a punto de caer y toda la formación felina tembló. Fue solo gracias a la intervención de una de las leonas que logró liberarse, mordiendo el cuello de una hiena y sacudiéndola hasta partirle la espina. Pero el costo fue alto. La leona quedó con el hocico ensangrentado y el pecho jadeando como un fuelle roto. Cuando el amanecer llegó, no hubo victoria para ningún lado. Solo cuerpos tirados en la hierba, manchas de sangre fresca y el sonido lejano de las hienas retirándose, no porque hubieran perdido, sino porque sabían que la próxima noche sería la definitiva. Y los leones lo sabían también. La 7ª noche llegó como una sombra densa sobre el Serengeti. No hubo luna, no hubo estrellas, solo un silencio antinatural que precede a las catástrofes. Los leones, exhaustos, sabían que esa noche no sería como las demás. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas viejas y frescas, y su resistencia pendía de un hilo. Las primeras carcajadas se escucharon a lo lejos, pero no eran las risas dispersas de las noches anteriores. Eran profundas, uniformes, un coro de guerra perfectamente sincronizado. Las hienas no venían a hostigar, venían a aniquilar. Surgieron de la oscuridad en una formación cerrada, avanzando como un ejército. No había carreras caóticas ni ataques aislados. Avanzaban en bloque, empujando a los leones hacia un lado del terreno donde la hierba era más alta y la movilidad más difícil. El macho dominante intentó una carga para romper la línea enemiga, pero fue contenido de inmediato. 3 hienas se aferraron a sus patas, otras 2 mordieron su melena y su lomo. Él rugió, sacudiéndose como una tormenta viva, pero la presión era asfixiante. A pocos metros, una leona joven fue derribada. 8 hienas se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. Sus gritos desgarraban el aire.
Otra leona corrió en su ayuda, saltando sobre una de las atacantes y partiéndole el cuello, pero las demás seguían mordiendo sin piedad. El polvo levantado por la batalla formaba nubes que cegaban y sofocaban. Era imposible distinguir dónde terminaba un rugido y dónde comenzaba una carcajada. Las hienas mordían y retrocedían, mordían y retrocedían en una coreografía mortal que cerraba cada vez más el cerco. Los leones peleaban como si cada segundo fuera el último. El macho dominante logró derribar a 2 enemigas seguidas, destrozando una mandíbula y abriendo un costado con sus garras. Pero por cada hiena que caía, 3 más parecían ocupar su lugar. La presión se volvió insoportable. El círculo defensivo comenzó a romperse. Cada león estaba ahora prácticamente solo, luchando en su propio frente, rodeado por dientes y risas frenéticas. Era la tormenta que todos habían temido desde el inicio. Y en medio de ese caos absoluto, la noche del Serengeti se convirtió en un campo de gritos, polvo y sangre. No era una cacería, no era una defensa, era una masacre que para bien o para mal marcaría el destino de esos 5 leones para siempre. Cuando el primer rayo de sol tocó la hierba del Serengeti, el campo de batalla era un retrato crudo de la violencia. La tierra estaba surcada por huellas profundas, regada con manchas oscuras de sangre seca y fresca. Los pájaros carroñeros, que habían esperado toda la noche, comenzaron a descender en círculos lentos. 2 cuerpos de hienas yacían inmóviles, con las fauces abiertas en un gesto congelado de furia. Más allá, un tercero agonizaba, intentando incorporarse sin éxito, sus patas traseras inertes. El aire estaba espeso con el olor metálico de la sangre y el hedor dulce de la carne rota. Los leones que quedaban en pie no parecían vencedores. El macho joven, que desde el primer día cojeaba, apenas podía sostenerse. Sus patas traseras temblaban como si cada paso fuera una montaña. Una leona estaba cubierta de heridas abiertas y su respiración era un hilo irregular que cortaba el silencio. El macho dominante permanecía erguido, pero su melena estaba enmarañada con polvo y sangre. Sus ojos, antes incandescentes, eran ahora brasas apagadas que miraban sin expresión hacia la distancia. Él no rugía, no miraba a las hienas muertas, solo resistía. La leona más joven, la que había caído bajo 8 hienas, seguía viva, pero sus costados estaban hundidos, marcados por profundas mordidas. Cada respiración suya era un sonido áspero que parecía anunciar que su tiempo se agotaba. Aún así, sus ojos seguían abiertos, desafiando al sol. Las hienas supervivientes habían desaparecido al amanecer, dejando atrás solo a las heridas o muertas. No se trataba de miedo, era estrategia. Sabían que volverían cuando la debilidad de los leones fuera total. Este no era un final, solo una pausa en la carnicería. Los buitres, impacientes, descendían cada vez más cerca, caminando alrededor de los felinos con pasos cautelosos. Las sombras alargadas de sus alas cubrían los cuerpos tirados, como un presagio de que pronto la muerte reclamaría lo que aún respiraba. El silencio era inquietante. No había rugidos ni carcajadas. Solo el golpeteo suave del viento en la hierba alta y el zumbido de las moscas sobre las heridas abiertas. Era el amanecer más pesado que el Serengeti había visto en mucho tiempo, y aunque algunos seguían vivos, la batalla no había terminado. La sabana no perdona, y el día que comenzaba sería apenas un breve respiro antes de que la guerra volviera a rugir, una última vez. El sol cayó por última vez sobre aquel escenario de huesos, polvo y heridas abiertas. Los 5 leones que habían iniciado esta guerra seguían allí, pero ya no eran 5. El macho joven no se levantó esa tarde. Murió en silencio, con la cabeza apoyada sobre la hierba reseca, mientras el resto lo miraba sin poder hacer nada. El macho dominante permanecía erguido, como si la voluntad fuera lo único que mantenía a su cuerpo en pie.
Tenía el lomo atravesado por mordidas profundas, una oreja arrancada y una pata trasera que apenas respondía. Sus rugidos se habían convertido en un silencio pesado, pero su mirada seguía siendo la de un rey. Las hienas regresaron cuando la oscuridad cubrió el Serengeti. Esta vez no llegaron en carcajadas dispersas, sino en un silencio total, como depredadores que saben que la victoria está al alcance. Avanzaban en un semicírculo, cerrando cada vez más el espacio alrededor de los felinos. No hubo tiempo para estrategias. El ataque fue inmediato y devastador. Una ola de cuerpos manchados de sangre y polvo se estrelló contra lo que quedaba de la defensa leona. Las hienas mordían sin piedad, arrancando mechones de melena, carne y piel. El macho dominante lanzó un último rugido, grave y quebrado, que resonó como un trueno ahogado en la noche. Se lanzó contra la masa de hienas, derribando a dos con un golpe brutal de sus patas delanteras. Partió el cuello de una tercera antes de que 10 más se le colgaran encima. Las leonas luchaban como sombras furiosas, mordiendo y arañando, pero la presión era inhumana. Una fue arrastrada hacia la oscuridad entre una nube de hienas que la devoraban antes de que pudiera rugir por última vez. Otra cayó de espaldas, con los colmillos aferrados al cuello de su agresora, hasta que ambas dejaron de moverse. El macho dominante, cubierto por una marea de enemigos, logró ponerse en pie una última vez. Dio un paso, otro, y con un movimiento final, sacudió a varias hienas de su cuerpo como si quisiera morir de pie. Y así lo hizo. Cayó lentamente, con los ojos fijos en el horizonte que no volvería a ver. Cuando el amanecer llegó, solo el silencio quedaba. Los buitres descendieron en masa. Entre los restos de hierba aplastada y cuerpos dispersos, se podían ver las huellas de las hienas alejándose, dejando atrás lo que quedaba de sus rivales. Esa semana quedaría grabada en la memoria invisible del Serengeti. No hubo vencedores, solo supervivientes marcados por el recuerdo de la noche más larga y mortal que esas tierras habían presenciado. Y cuando el viento recorre la sabana al caer el sol, algunos dicen que aún se escucha, entre susurros, el eco lejano del rugido de un rey caído.